Bien, en este tercer video lo que vamos a hacer es el análisis factorial de nuestra base de datos, de nuestro instrumento. Para esto lo voy a hacer en el programa Yamovi. Para utilizar Yamovi podemos jalar una base de datos, la cual nosotros ya debemos de tener, con la cual se trabajó en SPSS. En este caso acá está nuestra base de datos CLP de comportamientos laborales proactivos. Le damos a abrir y va a demorar un momento en cargar la base. Correcto. Acá ya está cargada. El mismo archivo que te guardaste en el programa SPSS lo puedes trabajar o lo puedes abrir con el programa Yamovi. Acá, como vemos, están todos nuestros datos: edad, sexo, A1 al A10, que representa nuestro instrumento que nosotros estamos evaluando sus propiedades psicométricas; CLP, comportamientos orientados a la organización, que era de la primera dimensión; CLP demás, la segunda dimensión, comportamientos laborales proactivos orientados hacia los demás; CLP hacia uno mismo, la tercera dimensión; y CLP total, comportamientos laborales proactivos totales. Del instrumento B1, desde los ítems B1 hasta el B10, son los ítems de la segunda dimensión, por los cuales voy a hacer más adelante mi validez por convergencia con la escala de personalidad proactiva. Pero por el momento solamente nos vamos a centrar ahorita en el ítem en el cual estamos evaluando las propiedades psicométricas, el principal. Para esto, una vez que he cargado mi base de datos en el programa Yamovi, me voy a la opción que dice factor. En el factor hago el confirmatorio. ¿Qué es el proceso de análisis factorial confirmatorio? El análisis factorial confirmatorio, yo le voy a dar la estructura que yo ya tengo indicada de mi instrumento al programa y le voy a decir que verifique esa estructura, la cual yo ya tengo de las anteriores evaluaciones o de la creación de mi instrumento. En este caso, el A1, el A2 y el A3, yo ya tengo de mi adaptación de comportamientos laborales proactivos, que pertenecen a la primera dimensión. Acá voy a añadir a un nuevo factor, factor 2, y voy a añadir el 4, el 5, el 6 y el 7, que pertenece a mi segunda dimensión. Para mi última dimensión es el 8, el 9 y la 10. El programa va a demorar un momento y va a hacer el análisis factorial confirmatorio. Y a través de este análisis vamos a medir o vamos a evaluar este modelo de estructura, por lo cual el análisis factorial confirmatorio y el análisis factorial exploratorio corresponden al objetivo de validez por estructura interna de un instrumento psicométrico. Correcto. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Bueno, en mi caso, cuando yo hice este estudio psicométrico, yo lo evalué en tres conceptos: ajustes de parsimonia, ajustes absolutos y ajustes comparativos. Para evaluar el ajuste de parsimonia, evalué el chi cuadrado sobre grados de libertad, el cual debía ser menor a 5. Para lo cual, viendo aquí, sería 72.8, que sería mi chi cuadrado que te bota este dato del Yamovi, sobre grados de libertad. Para esto, buscamos calculadora y le damos 7.28 entre 32. Verificamos, nos sale 2.275. ¿Corresponde a que sea menor a 5? Sí, por lo cual mi ajuste de parsimonia del modelo confirmatorio sería el adecuado. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es el segundo ajuste que debo de medir? El ajuste absoluto, que corresponde al RMCA y al SRMR. ¿Cómo lo evalúo? Aquí tengo el RMCA, sin embargo me falta el SRMR. Correcto. Activo la opción en Model Fit del programa Yamovi. Va a demorar un momento y ya lo tengo acá: 0.0254 y 0.0587. Cumplen con ser moneros a 0.6 y 0.8 en esta parte de acá, por lo cual mi ajuste absoluto sería el adecuado, aunque el RMCA por poquito puede pasar la barrera del RMCA del 0.06.
del punto 0,6, pero todavía tiene valores aceptables. ¿Y cuál es mi último ajuste? El comparativo, el CFI y el TLI tienen que ser mayores a 0,90. Entonces yo lo que voy a hacer en este caso es ver mi CFI y mi TLI, ambos son mayores a 0,9, por lo cual todos mis ajustes o todos mis índices para confirmar si mi modelo original de la escala funcionan serían los adecuados. Pero esto no solamente es un procedimiento estadístico, esto estaría confirmando matemáticamente que estos tres modelos, estos tres ítems, estos cuatro ítems y estos tres ítems de acá corresponden adecuadamente a la dimensión, y esto a su vez tendría su comparativo en la teoría, que quiere decir que teóricamente es adecuado que estos tres ítems midan el mismo constructo psicológico de la dimensión 1. Estos cuatro ítems es adecuado que midan el mismo constructo psicológico de la dimensión 2. Y estos tres ítems miden adecuadamente el constructo psicológico de la dimensión 3. Ahora, esto es el análisis confirmatorio. Normalmente me ha salido adecuado, por lo cual yo ya no tendría por qué hacer un exploratorio. Pero si en todo caso desean hacer un exploratorio, también les voy a enseñar que en el programa Yamovi se pone la opción del exploratorio y me va a cargar un nuevo para poder hacer un nuevo un análisis. En el cual yo, ¿qué hago en el exploratorio? Si en caso yo haya evaluado que mi confirmatorio no tengo índices adecuados de mi estructura, en la cual yo me he basado los anteriores estudios de mi escala para tener cierta estructura, lo que yo hago es enviar, al hacer el análisis exploratorio, enviar todos mis ítems, mis 10 ítems al programa Yamovi, y le digo que el programa lo ordene de la forma más conveniente posible. Cuando yo hago un análisis factorial exploratorio, antes de hacerlo, tengo que evaluar el Bartlett y el KMO. ¿Para qué? Para saber si es que estos datos que yo estoy manejando pueden ser factorizables. Eso quiere decir poder agruparlos por factor. ¿Correcto? El KMO lo bota acá y el Bartlett lo bota aquí. Significancia menor a 0.001 y el KMO 9.43. Por lo cual sería correcto realizar un análisis factorial exploratorio. Ahora, cuando nosotros hacemos, siempre se pide o se solicita que se realicen estos dos para evaluar la calificación de los datos, que pueda ser aceptable poder realizar un análisis factorial. Cuando nosotros hacemos un análisis factorial, nosotros tenemos tres métodos que evaluar antes de poder realizarlo. Uno es el método de extracción, que en este caso es mínimos residuales, que siempre lo coloca por automático el programa Yamovi. Se recomienda el de máxima verosimilitud. El método de rotación es Oblimin o Varimax por lo general. Oblimin y bueno, estos son tipos de rotaciones, pero en general es la rotación oblicua ortogonal. ¿Correcto? La oblicua es cuando las dos dimensiones o las dimensiones que tenga la escala se relacionan entre sí. Y la ortogonal es cuando las dimensiones no se relacionan entre sí. En este caso vamos a hacer la Varimax. Y el otro estimación es basado en métodos paralelos. Una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo se comporta la escala. En este caso la escala, vamos a poner acá a punto 40. Lo que va a hacer el programa es decirnos cuáles son los factores o cuáles son las cargas con las cuales los ítems tienen en cada dimensión. Para esto nos dicen, el programa Yamovi obtiene que la mejor forma de organizar la escala de comportamientos laborales proactivos sería en dos factores nada más. Y para ello, si nos damos cuenta, el factor 1, el ítem 1, perdón, se relaciona en ambos factores, pero se relaciona más fuertemente con el primer factor.
teniendo acá 0.577 y acá 0.453. Igualito en el ítem 2, 6.47 en el ítem 1 y en el factor 2, 4.53. Por lo cuales estos ítems se relacionan del 1 al 3, se relacionan fuertemente con la primera dimensión. Sin embargo, el ítem 4, 5, 6 y 7 se relacionan adecuadamente en el segundo factor. Y el ítem 7 y 8 el 7 se relaciona más con el ítem 2 y el 8 se relaciona más con el ítem 1. Por lo cual acá tenemos una nueva estructura que podríamos proponer. Sin embargo, como vemos que las cargas factoriales son casi similares, no convendría realizar una nueva estructura. Sin embargo, si veríamos que solamente el ítem 1 se relaciona solamente en el factor 1 y no en el factor 2, entonces, por ejemplo, ahí podríamos proponer una nueva estructura en la cual solamente mencionaríamos en un factor los ítems que se relacionan más fuertemente con este factor. ¿Correcto? Por ejemplo, acá, si es que yo quisiera determinar una nueva estructura, podría ser, a partir de mi exploratorio, volver a realizar un confirmatorio, poniendo en la dimensión 1 el ítem 1, en el factor 1, el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3, y de ahí tendría que pasar al ítem 8, 9 y 10. Y el resto de ítems lo tendría que agregar al factor 2 para hacer un nuevo confirmatorio. Para eso es lo que nos sirve el exploratorio. En este caso ya estamos viendo que el confirmatorio original de la estructura original de nuestra escala es adecuado, por lo cual ya no tendríamos que evaluar un nuevo modelo de estructura. Y con esto se rectifica la validez por estructura interna del estudio psicométrico de la escala de comportamientos laborales proactivos. Para poder hacer el gráfico en el programa Yamovi, se le coloca en la parte de Additional Path Diagramas, y en el confirmatorio te va a botar este diagrama de acá que está cargando. Correcto, en el cual vemos que el factor 1, factor 2 y factor 3 se han correlacionado entre sí. Lo que vas a hacer es copiar este diagrama, le das clic derecho, copiar, y te vas a un PowerPoint, lo pegas y vas a pegar las cargas factoriales a su costado. ¿Cuáles son las cargas factoriales? Cuando has hecho el confirmatorio, esta parte de estimate son las cargas factoriales, las cuales deberías colocarlo al costado de cada ítem, A1 y su carga factorial 0.580. Y con eso tendrías presentado tu análisis confirmatorio. Bien, eso sería todo en este video.